Entonces, bienvenidos, bienvenidas a otra clase de termodinámica en casa. Hoy vamos a arrancar con los ejercicios de la guía 5, que trata de matriz densidad y entropía de von Neumann. La clase de hoy va a consistir en 3 partes. La primera va a ser un pequeño resumen o un resumen de resumen, o un pequeño formulario, si quieren, de fórmulas me refiero, muy breve, para más que nada que ustedes tengan a mano las cosas que van a necesitar en la guía, y las cosas me refiero en cuanto a fórmulas o algunos pequeños conocimientos. Y después vamos a hacer el ejercicio 3 y el ejercicio 5, que son muy parecidos en cuanto a procedimiento, cambian un poquito las cuentas en sí, obviamente, y las interpretaciones que hay que hacer a la hora de resolverlos. Entonces vamos a arrancar un poquito haciendo un resumen de las cosas que sabemos hasta ahora. ¿Se ve bien ahí la pantalla? Sí, perfecto. Buenísimo. Bien. Entonces, como decía recién, ¿sí? La idea va a ser primero de todo hacer un pequeño, muy breve resumen de lo que vimos hasta ahora y de lo que van a tener que usar ustedes, que va a ser más que nada un compendio de ecuaciones y fórmulas que van a tener que usar. Este pequeño resumen va a consistir en 3 partes, que son los 3 ejes de esta guía, o las 3 patas si quieren llamarlo, que son la matriz densidad, el entrelazamiento y la entropía, ¿sí? Y van a ser muy breve resumen de esta parte. Entonces, para arrancar, habíamos visto que los estados venían dados en una forma un poco más general por un ensamble, donde este ensamble lo consideramos como este par de probabilidad P sub i asignado a un estado, a un ket, mejor dicho, phi sub i, perdón, psi sub i, en donde la información de dicho ensamble o estado general venía a través de la matriz densidad ρ. Ahora bien, había distintas formas de llamar a estos ensambles o estos estados, y tienen que ver por la cantidad de estados, valga la redundancia, que constaba de los ensambles. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, si el ensamble consistía de un solo ket, decimos que el estado era puro, mientras que si tenía más de un estado, decimos que era mixto. Acá, antes de empezar con todas estas notas, voy a hacer un pequeño paréntesis. Van a ver que hay un pequeño, y cuando digo pequeño me refiero a un gran abuso de notación en cuanto a lo que nos referimos a estado. Fíjense que ya para arrancar yo llamé estado al ket phi sub i, pero también llamo estado a lo que sería la matriz densidad. ¿Está bien? Hay una ambigüedad en este sentido, mejor dicho, un abuso de notación, que a lo largo de estas notas voy a tratar de ser más claro en ese aspecto, ¿sí? Más claro me refiero a lo que significa cada cosa y a las nomenclaturas que les vamos a dar, ¿sí? Entonces, para arrancar, decimos que un estado es puro, y cuando digo estado, en este caso me refiero a la matriz densidad. Decimos que la matriz densidad es pura cuando lo podemos escribir como producto de un solo ket, o un solo estado, en este caso, ¿sí? Este estado vive en un espacio de Hilbert H, obviamente, y satisface, entre otras cosas, que su traza es 1, que el valor medio de cualquier operador, o sea, no solo para estados puros, sino cualquier operador para cualquier estado, sea puro o mixto, lo calculamos como el valor medio, perdón, como la traza de ρ por dicho operador. Y lo que sí es particular de un estado puro es que si lo elevamos al cuadrado nos devuelve la misma matriz densidad. Que esto se traduce usando la primera propiedad en que la traza de ρ cuadrado valga 1. ¿Está bien? A su vez, vamos a decir que un estado es mixto cuando se puede escribir como producto de estados, vale la redundancia, pero en este caso vamos a tener no uno, sino una sumatoria de esos productos con algunas probabilidades correspondientes. ¿Está bien? En este caso, la traza también vale 1, eso no es algo de un estado puro, no es propiamente un estado puro, pero lo que sí se diferencia es que cuando lo elevamos al cuadrado no nos devuelve la matriz densidad, y por ende la traza de ρ cuadrado ya no nos da 1, sino que en este caso nos da menor que 1. Entonces,
en general, y resumiendo un poquito estos resultados, la traza de la matriz densidad al cuadrado siempre va a ser menor o igual que 1. El caso particular en donde es igual a 1, vamos a decir que el estado es puro, y cuando es menor vamos a decir que es un estado mixto. Esto acuérdense que lo habíamos visto la vez pasada, un poquito más gráfico, en términos de la esfera de Bloch, en donde los estados puros vivían como en la superficie, y los estados mixtos estaban dentro de la esfera de Bloch, ¿sí? Eso se traduce más que nada, lo van a tener que poner ustedes en un ejercicio, que si no recuerdo el primero o el segundo, pero los estados puros tienen radio 1, lo cual se traduce en que la matriz densidad tiene traza 1, y los estados mixtos tienen menor que 1. ¿Está bien? Entonces lo que cuantifica la pureza o no pureza de un estado es la traza de la matriz al cuadrado, ¿sí? Ahora bien, el segundo eje de esta guía trata sobre entrelazamiento. Entonces vamos a considerar un estado puro, bipartito, donde bipartito quiere decir que consiste de dos sistemas. En este caso vamos a considerar que el espacio de Hilbert se puede escribir como un espacio producto HA, producto HB, y los estados viven en dicho espacio. Perdón. Vamos a decir que un estado es separable o producto si existe algún ket psi sub A en A y psi sub B en B, tales que nuestro ket inicial psi se puede escribir como producto de ambos, es decir, como psi sub A por psi sub B. A su vez, si no existe, decimos que el estado está entrelazado. Ahora bien, esto es en cuanto a los estados, en cuanto a kets, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con los estados entendiéndolo como matriz densidad? Bueno, para hablar de la matriz densidad en entrelazamiento, vamos a tener que introducir primero lo que se conoce como matriz densidad reducida. Para esto lo que vamos a hacer es utilizar la traza parcial, o lo que llamó Esteban traza de Landau, que es tracear sobre los sistemas que no estoy interesado. Es decir, si yo quiero ver la matriz reducida ρ sub A, lo que tengo que hacer es tracear sobre B. El ρ sub A, AB, obviamente, ¿no? Y lo mismo para la traza parcial de A, que nos devuelve la matriz densidad ρ sub B. Acá la traza parcial se debe entender, como dije recién, es sumar todos los estados que no corresponden al que yo quiero investigar. ¿Qué quiere decir? Si yo quiero ver la matriz densidad reducida ρ sub J, tengo que sumar sobre los estados I, por ejemplo, ¿sí? Fíjense que esto es análogo, ¿sí? A lo que sería marginalizar que vimos en la guía 1. En la guía 1 marginalizábamos y en ese sentido era integrar o sumar sobre la variable que no nos interesaba. Bueno, en este caso lo que hacemos es tomar traza parcial sobre las cosas que no nos interesan, ¿sí? Es decir, conceptualmente sería la misma idea. Ahora bien, vamos a decir que un estado puro, que como es puro lo podemos escribir como este producto y solamente este producto, es decir, no hay ninguna sumatoria, vamos a decir que está máximamente entrelazado si la matriz densidad reducida, que por definición era tracear sobre B, da exactamente la identidad sobre la dimensión del espacio de Hilbert de A. ¿Sí? Esta matriz densidad, cuando llegamos a este resultado, decimos que es máximamente entrelazado. ¿Sí? Esto se puede traducir, vamos a ver ahora en un ratito, en decir que los autovalores son básicamente todos los mismos. ¿Sí? Es decir, tengo máximo desconocimiento, si quieren verlo de alguna manera. Entonces, hasta acá, como dije, no fui muy claro o muy explícito en lo que yo me refería a estado. Llamé estado tanto a ρ como a psi, pero acá sí entra una diferencia clave, ¿sí? O algo que voy a tratar de mantener a lo largo de las notas y que si me llego a confundir, disculpen, pero eso pregunten cualquier cosita, ¿sí? Cuando decimos estado es separable, lo que estamos diciendo es que el ket es separable. Cuando el ket es separable, entonces la matriz densidad decimos que es pura. Lo mismo cuando hablamos de entrelazado y mixto. Decimos que un estado es entrelazado y nos estamos refiriendo a que el ket está entrelazado, y es análogo a decir que la matriz densidad reducida es mixta.
¿Está bien? Entonces, de ahora en más, cuando hable de un estado puro o mixto, lo que estoy diciendo es estado, pero entendiéndolo como una matriz densidad. Y cuando diga que un estado es separable o entrelazado, lo que estoy diciendo es que a los kets lo podemos escribir como producto o no producto, es decir, entrelazado o separable. ¿Está bien? Desde ahora en más voy a usar estado de una manera indistinguible, pero cuando yo diga puro o mixto se va a sobreentender que estoy hablando de la matriz densidad, o cuando diga que un estado es separable o entrelazado, voy a decir que el ket, es decir, que el espacio de Hilbert, lo podemos separar o no. ¿Está bien? Esto es una breve nomenclatura. Y lo último que vamos a ver ahora va a ser entropía. Vimos en las guías anteriores la entropía de Shannon, y ahora aparece una nueva entropía, que es la entropía de von Neumann. ¿Cómo se define esta entropía? Bueno, dado un estado, fíjense que acá ya estoy usando estado para ρ, nos definimos la entropía de von Neumann como menos la traza de ρ por el logaritmo de ρ, en donde acá puse explícitamente este puntito, por lo siguiente. Rho es una matriz densidad, es decir, es una matriz, y lo que tenemos que hacer es tracear, pero trazamos sobre matrices, obviamente. La sutileza está acá en cómo tomamos el logaritmo de una matriz, ¿sí? Eso no es nada trivial y no tienen por qué saberlo, no lo pedimos tampoco, ¿no? Pero, digamos, no es tan sencillo como simplemente tomar el logaritmo de los de los elementos de matriz, ¿sí? Es un poco más complicado y no nos vamos a concentrar en eso. Quien quiera saber y lo sabe, está perfecto, pero hay una manera más sencilla de calcularlo y es con los autovalores. Entonces, si conocemos los autovalores, podemos escribir la entropía de von Neumann como la suma de los autovalores por el logaritmo de los autovalores. Que en este caso, como los autovalores son un escalar, entonces sí podemos tomar el logaritmo de forma habitual y no presenta mayor complicación, ¿sí? Entonces, la definición de entropía de von Neumann que vamos a usar va a ser esta de acá. La segunda, que tiene que ver con los autovalores de la matriz densidad. ¿Está bien? Entonces, cuando queramos ver la entropía, vamos a tener que calcular autovalores de la matriz densidad. ¿Está bien? ¿Y por qué? Repito, porque el logaritmo de una matriz no es algo sencillo y no nos vamos a concentrar acá. ¿Está bien? Ahora bien, esta entropía cuantifica el grado de mezcla de la matriz densidad. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, si la matriz es pura, o sea, si el estado es puro, la entropía es mínima, ¿sí? En cambio, la entropía va a ser máxima si la matriz densidad tiene todos sus autovalores iguales, ¿sí? Esta entropía presenta algunas propiedades, presenta un montón de propiedades, pero entre ellas las que van a ser más importantes son las siguientes. Obviamente la entropía va a ser mayor o igual que 0, y va a ser igual a 0 solamente en el caso en que sea un estado puro. ¿Está bien? Como la entropía es mayor o igual que 0, como el estado puro, por lo que dije recién, es el que representa la mínima entropía, entonces la igualdad a 0 va a ser el caso puro. A su vez, si llamamos D a la dimensión del espacio de Hilbert, entonces la entropía siempre va a ser menor o igual al logaritmo de D. En este caso va a ser igual al logaritmo de D solamente cuando la entropía sea, perdón, cuando la matriz densidad sea la identidad sobre D. ¿Está bien? A su vez, cuando tengamos autovalores nulos, vamos a definir la entropía de 0, o mejor dicho, 0 por el log de 0, eso vamos a llamar 0. O sea, la entropía va a ser 0, ¿sí? Ahora bien, lo que conté recién fue para un estado, para una matriz densidad genérica, entre comillas, si quieren, pero en un momento hablé de entrelazamiento. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo se traduce la entropía de von Neumann para el caso en donde tenemos estados entrelazados? Bueno, para eso vamos a hablar de lo que se llama como entropía de entrelazamiento, que no es otra cosa más que la entropía de von Neumann, pero reducida a la matriz densidad A o B, ¿sí? Va a ser todo lo que va a ser análogo, y se calcula de la misma manera, y también va a presentar algunas propiedades, que entre ellas va a ser la matriz, la entropía de entrelazamiento de la matriz densidad reducida ρ sub A va a ser 0, solamente en el caso en donde es separable,
Y va a ser máxima en el caso donde esté máximamente entrelazado. ¿Está bien? Entonces, fíjense acá unas aclaraciones, ¿sí? Para tratar de entender y no confundir. Hablamos primero de estados puros y estados mixtos. Esos estados puros y mixtos, vimos que en realidad mejor dicho, lo referíamos a las matrices densidades. Esas matrices densidades, a su vez, podrían ser matrices densidades reducidas, en cuyo caso, ahí obviamente tiene sentido hablar de entrelazamiento o separabilidad, ¿sí? Entonces, cuando un estado es separable, lo que estamos diciendo es que su entropía es cero, y cuando el estado no es separable, su entropía es máxima. ¿Está bien? Entonces ahí si quieren como una especie de jerarquía, digámosle, en cuanto a las definiciones. Por un lado tenemos una matriz densidad ρ genérica, y después podemos tener una matriz densidad, pero para un sistema de varios compuestos, digamos, A, B. ¿Sí? Cuando tenemos un sistema compuesto, obviamente ahí tiene sentido hablar de entrelazamiento y hablar de si está máximamente entrelazado o separable. Entonces, en ese caso, hablamos de entropía de entrelazamiento. Caso contrario, es decir, casos donde no tenemos un sistema compuesto, no tiene sentido hablar de entropía de entrelazamiento ni de estados mixtos, o entrelazados, mejor dicho. Entonces, hablamos simplemente de estados puros o no puros, ¿sí? En cuyo caso se traduce como entropías igual a cero o mayores a cero. ¿Está bien? Esto por ahí fue bastante básico para algunos, perdón, pero quería que quede claro. ¿Alguna duda hasta acá? Vamos a empezar a hacer los ejercicios ahora. Y vamos a usar todo lo que vimos hasta ahora, ¿sí? ¿Pero alguien tiene alguna duda de esto o no se entendió? Buenísimo. Bueno, así como Guillem la vez pasada recomendó la clase de David de Teórica 2, yo esta vez voy a también recomendar la clase que dio el licenciado Nicolás Mirkin hoy, en la clase también de Teórica 2, que trató precisamente sobre matrices densidades reducidas, y es más o menos lo que expliqué hoy, un poco más en detalle, ¿sí? Así que quienes quieran ver esto un poco más en detalle, o quieran recordar, o quieran ver, por ejemplo, alguna de estas propiedades demostradas, les recomiendo fuertemente que vean la clase de hoy. Entonces vamos a arrancar con los ejercicios. Ahí Nicolás se ruborizó. Y sos famoso, ¿viste? Es así. La fama te lleva a esto. Bien, arranquemos con el ejercicio 3 entonces. El ejercicio 3 nos da dos estados, que yo llamé A y B, que son más y la suma entre más y menos dividido raíz de 2, ¿sí? Y lo que nos pide el ejercicio es, dado estos estados, decime cómo es su matriz densidad, dame los autovalores, calculame la entropía, etcétera, etcétera, ¿sí? Van a ver que básicamente los ejercicios son siempre los mismos. Es calculen matriz densidades o matrices de densidades reducidas, depende del caso, calculen entropías, etcétera, ¿sí? Entonces, bueno, dados estos estados, lo que queremos ver es cómo resulta la matriz densidad. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, estos estados están preparados ambos con probabilidad 1/2, es decir, son equiprobables, ¿sí? Entonces, en este caso la matriz densidad consta de dos partes, es decir, no es una matriz densidad pura, sino que es mixta, y se calcula como la suma del ket con el bra de estos dos estados. Es decir, 1/2, porque es la probabilidad de A por A, más 1/2 de B por B. Bueno, si expanden A y B en términos de más y menos, van a hallar una expresión de este estilo, que es la ecuación 7, que van a tener 3/4, el estado más, y la misma probabilidad para los estados que restan, es decir, el más menos, menos más y el menos menos, ¿sí? Ahora bien, si lo que nos interesa es calcular la entropía, lo que vamos a tener que hacer es calcular los autovalores. Entonces, calcular autovalores a partir de esta expresión por ahí no es tan sencilla o tan cómoda, y conviene escribir en forma matricial. A su vez, lo que tiene de bueno escribir en forma matricial es que es un poco más linda a la vista, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, si yo les doy la ecuación 7, no es tan fea en este caso, o sea, son 4 términos,
Pero si yo solo como matriz es un poquito más linda, más compacta, y creo que se entiende un poquito más, ¿sí? Esto va a ser importante cuando tengan matrices de densidades de más términos, como vamos a ver en el ejercicio 5, que por ejemplo nos va a dar una matriz de densidad de 16 términos, y no tiene sentido escribir 3 renglones de ecuaciones, sino una matriz es un poquito más linda, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo escribimos la matriz de densidad en forma matricial? Bueno, simplemente vamos a llamar a la base, y esto es por ordenamiento, más menos, ¿sí? En ese orden, es decir, la primera columna es el ket más, y la segunda columna es el ket menos, y la primera fila es el bra más, y la segunda fila es el bra menos. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, el elemento 3, cuando sanguchamos a la matriz de densidad con un ket más y un bra más, nos queda este 3 cuartos, que es el primer elemento de acá. En este caso, si ensanguchamos con un más y un menos, un bra y un ket respectivamente, nos llega este 1/4, y así con todos los demás, ¿sí? Simplemente recuerdo por si no tenían tan frescos esas cosas, ¿sí? Entonces, bueno, la matriz de densidad se escribe de esta manera, y lo que queremos ver a continuación es cuánto resulta su entropía. Entonces, ¿cómo calculamos la entropía? Bueno, como vimos recién, vamos a necesitar calcular los autovalores. Obviamente hay un montón de formas de calcular los autovalores. Yo acá primero se los calculo a mano, después les mostré una forma con el Wolfram Alpha para quien no lo conoce, para quien lo conoce buenísimo, pero nada, les doy las herramientas, ustedes elijan, ¿sí? Entonces, la forma de calcular autovalores, y pido perdón si esto es muy básico, pero trato de hacer algo totalmente general, se calcula como el determinante de la matriz de densidad menos lambda veces la identidad. ¿Está bien? Esto simplemente lo recuerdo también. Fíjense que pueden calcularle a la matriz sin el 1/4, en cuyo caso yo la llamé ρ tilde, y esto simplemente para no andar arrastrando fracciones por todos lados, ¿sí? Después al final lo que voy a hacer es dividir o multiplicar en este caso, perdón, al revés, dividir o multiplicar por el cuadro este, ¿sí? Entonces, si calculamos el determinante de ρ tilde menos lambda tilde, obviamente, por la identidad, va a ser 3 menos lambda por 1 menos lambda, menos el cruzado, que en este caso es 1, ¿está bien? Y bueno, si despejan van a llegar a que los autovalores son estos, pero este es el autovalor tilde, entonces el autovalor posta es el autovalor tilde dividido 4, y por lo tanto llegamos a esta ecuación de acá, ¿está bien? Entonces, la entropía resulta lambda log de lambda, tanto para el caso 1 como el caso 2, ¿sí? Es decir, la ecuación 10 de acá. En este caso lo que hice, para no escribir esto que parece un poquito más feo, lo escribí simplemente un poco más compacto, como lambda 1 log lambda 1, menos lo mismo con el lambda 2, y lo que hice fue dar unos valores para comparar con la entropía de Shannon, ¿sí? Fíjense que en este caso la entropía de von Neumann resulta más o menos 0.42, y si calculamos la entropía de Shannon, que como vimos recién, este es un sistema aquí probable, es decir, tiene probable 1/2 ambos casos, la entropía de Shannon es log 2, que si le damos valores es 0.69. Entonces, en este caso se verifica que la entropía de von Neumann es menor que la entropía de Shannon, y ese es un resultado general, ¿sí? Por lo que había explicado Guillem la vez pasada, la entropía de Shannon siempre era mayor o igual que la entropía de von Neumann, ¿sí? Es decir, siempre que calculemos la entropía de von Neumann, nos tiene que dar menor que la entropía de Shannon, porque Shannon es una cota. ¿Está bien? Y vemos que en este caso se satisface eso. Ahora bien, ¿qué nos queda por último? Bueno, teniendo los autovalores, podemos calcular sus autovectores, y entonces podemos escribir la matriz densidad no en términos de esta base más menos, sino en su forma de autovalores, que van a ser B1, B2, como lo llamé, ¿sí? Que son los autovectores, perdón. Entonces, bueno, ¿cómo se define la matriz densidad con los autovalores y autovectores? Bueno, es de esta manera, que es totalmente general, ¿sí? Lambda viene a jugar el rol de probabilidad, y los autovectores vienen a jugar el rol de estados. Entonces, la matriz densidad, en este caso, se escribe como el primer autovalor por el ket bra del primer autovector, más el segundo autovalor
getBra segundo autovector. ¿Está bien? Este resultado es totalmente general, ¿sí? Dados 2 o n autovalores autovectores, la matriz de densidad la escribimos de esta manera. En este caso particular, los autovectores asociados a los autovalores dan estas cosas de acá, ¿sí? Es 1 más raíz de 2 y 1 menos raíz de 2 por el más el ket menos. ¿Está bien? Entonces, de esta manera, podemos escribir la matriz densidad tanto en la base más, menos, como en la base de autovalores y autovectores. Acá voy a hacer un pequeño parate, mejor dicho, y es, ok, ¿qué pasa si no me acuerdo cómo calcular autovalores o autovectores? O, si, no sé, no me acuerdo cómo escribir en la computadora, sea en Python, matemática, lo que ustedes quieran. Bueno, acuérdense siempre que está este programita que es el Wolfram Alpha, ¿sí? Para quienes no lo conocen, se los recomiendo fuertemente. Y cómo calculamos autovalores y autovectores en esta página. Bueno, acá tienen que escribir Eigensystem, ¿sí? Y les va a calcular todos los autovalores y autovectores. Si ustedes escriben Eigenvalue, les devuelve los autovalores, Eigenvector les devuelve autovectores, ¿sí? Entonces fíjense que, por ejemplo, en este caso, Eigensystem y entre comillas, entre corchetes, perdón, ¿sí? Ahora tenemos que escribir la matriz. La matriz se escribe entre llaves, ¿sí? En donde la primer llave va a ser la primer fila, es decir, 3/4, 1/4. El segundo corchete va a ser la segunda fila, es decir, 1/4, 1/4. ¿Sí? Ahora le dan Enter. Y fíjense que la matriz es esta de acá. Y nos devuelven los autovalores, lambda 1, lambda 2 y autovectores correspondientes. ¿Sí? Esto nada, se los digo por si no lo tenían muy en mente o si por ahí lo quieren hacer a mano y verificar después que está bien. Nada, acuérdense que siempre está esta página, Wolfram Alpha, que es altamente recomendable. Lo bueno de esta página es que lo pueden hacer simbólicamente también, ¿sí? Es decir, si en vez de ponerle 3/4, 1/4, etc., le ponen A, B, C, totalmente genéricos, también lo puede calcular, ¿sí? Entonces, nada, ténganlo a mano por si quieren hacer menos cuentas, que es altamente recomendable en estos casos. Bien, ¿alguna duda de este ejercicio? Si no, pasamos al ejercicio 5 ahora. Perfecto. Me tomo un poco de agua, esperen. Bien, entonces pasemos al ejercicio 5, que es un poquito más entretenido, ¿sí? O sea, el ejercicio 3 mucho no había aparecer más que las cuentas. El ejercicio 5 consta de 5 ítems más o menos, algunas cosas así, ¿sí? Vamos a hacerlos todos, van a ver que no son muy largos. Obviamente son cuentosos en sí mismos porque hay que escribir matrices y demás, pero obviamente yo no voy a hacer todas las cuentas acá, sino les presento los resultados y algunos pasos intermedios. Entonces, ¿de qué viene el ejercicio 5? Bueno, el ejercicio 5 arranca dándonos un estado puro, que es el estado C sub AB, que se escribe de esta manera, ¿sí? Acuérdense que esta notación, acá en el medio hay un producto tensorial, es decir, hay un ket que vive en A y un ket que vive en B, que no se ven, no se conocen, son estados separados, ¿sí? Entonces, bueno, nos da este estado puro y nos pide obviamente cómo se escribe la matriz de densidad reducida, que calculemos las trazas parciales, etc. ¿Sí? Entonces, para arrancar, dado este estado, que nos dice el problema que es puro, sabemos que la matriz densidad lo escribimos simplemente como el ket-bra de dicho estado, ¿sí? Si escribimos explícitamente, es decir, expandimos este producto, van a llegar, o van a tener que llegar, a esta expresión de acá, ¿sí? Fíjense que el 1 sobre raíz se convierte en un medio, y después lo que hay que hacer es distributivas por todos lados. Acá, lo que le dije recién, ténganlo en mente, ¿sí? Acá en el medio hay un producto tensorial, entonces las cosas que viven en A no se van a mezclar con las cosas que viven en B. Entonces por eso acá este resultado yo lo separé
como algo en A, producto tensorial, algo en B. ¿Está bien? Es decir, para arrancar, esta notación, que es lo que nos da el ejercicio, es, por definición, un producto tensorial entre A y B. Entonces, por ejemplo, si hacen el ket por el bra de sí mismo, el primer término sería 0 en A por 0 en A también, que es este caso acá, tensorial 1 en B, 1 en B, que es este caso acá. ¿Está bien? Cuando hacemos este primer término por este segundo, nos queda 0 en A por 1 en A, que es esto de acá, tensorial 1 en B, 0 en B, que es este caso acá. ¿Sí? Y así lo mismo con los demás, cuando hacen este con este y este por sí mismo. ¿Sí? Bueno, si hacen eso van a hallar a todo esto de acá. Obviamente acá yo estoy haciendo notación redundante. Obviamente si yo tomo como digamos, notación que la primera parte es A y la segunda B, los subíndices A y B se pueden obviar. ¿Sí? Eso obviamente cuando tengan una expresión mucho más fea y más grande va a venir mejor porque no van a tener tantos índices por todos lados. ¿Sí? Ahora bien, esta expresión de acá para la matriz densidad se puede escribir obviamente en su forma matricial y es un poquito más linda a la vista también, y se escribe de esta manera, ¿sí? En donde en este caso usé como base, y en este orden precisamente, lo siguiente. En la primera columna digo el 0A y 0B. En la segunda columna 0A, 1 en B, en la tercera 1, 0, en la cuarta 1, 1, ¿sí? Y lo mismo para las filas. Es decir, la primera fila es el BRA 0, 0. La segunda fila es el BRA 0A, 1B. Y así con todas las demás, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este primer elemento de acá es ensanguchar a la matriz densidad por un 0A, 0B del lado derecho, es decir, como ket, y 0A, 0B del lado izquierdo, es decir, como BRA. Bueno, si hacen eso, fíjense que solo le va a sobrevivir, perdón, ningún término le va a sobrevivir, porque cuando sangucho con A, este término no sobrevive, pero con B este término se nos muere, ¿sí? Bueno, si hacen eso, van a llegar a esta expresión de acá. Es un poquito cuentoso, pero es esto de acá. Ahora bien, el orden de la base, ¿cómo lo elegís? No es arbitrario, ¿sí? Digamos, mientras mantengas la misma eh, notación a lo largo del ejercicio, está bien. Fíjate lo siguiente, está buena la pregunta esa, ¿sí? Porque me da el pie para que diga lo siguiente. Fíjate que esta matriz densidad AB no es que está separada en dos bloques que vos podés discernir fácilmente en lo que es A y lo que es B. Esto está todo mezclado, ¿sí? Entonces medio como que no hay alguna manera de decir, ok, este bloque, no sé, el que sea, es todo lo de A, este bloque es todo lo de B, y los bloques que quedan es la mezcla. No está pasando eso, ¿sí? Entonces la base, mientras vos la elijas de una manera y la mantengas a lo largo de los ejercicios, mientras seas consistente, está todo bien, ¿sí? Bien. Ok, entonces, teniendo la matriz densidad AB, el siguiente paso, y es lo que nos pide el ejercicio, es, ok, fíjate cuánto valen las matrices densidades reducidas. Si queremos ver las matrices reducidas, lo que tenemos que hacer es tracear sobre B o sobre A en cada caso, ¿sí? ¿Qué es tracear, en este caso sobre B, por ejemplo? Sobre A va a ser lo mismo, ¿sí? Ok, dada la matriz densidad reducida, Rho sub A, Rho sub A, traceamos sobre B y es sumar sobre los ket y los bra de B. Es decir, ensanguchamos a la matriz densidad AB por los estados 0 y 1, pero solamente de B. Si hacen eso, van a llegar a que la expresión es esta de acá, ¿sí? Acá me detengo de vuelta, fíjense qué pasa, por ejemplo, en el primer caso. Cuando ensanguchan con el ket 0, es decir, cuando ensanguchan por derecha, en 0B este primer término se muere, este segundo término sobrevive, este tercer término se muere y el último sobrevive. Cuando se angunchan por izquierda, este término se muere y este término sobrevive. ¿Está bien? Entonces nos queda un 1, 1 en A, que es el que sobrevive acá. Cuando hace lo mismo con el 1, le sobrevive
el inverso, es decir, el 0, 0, que es este cacho acá. Es decir, cuando se enganchan con el 1 por izquierda y el 1 por derecha, les va a sobrevivir este término de acá, que es el 0, 0 en A. ¿Está bien? Fíjense que en este caso lo que nos quedó es que la matriz reducida es la identidad sobre 2. O un poquito más claro, es la identidad sobre la dimensión del espacio de Hilbert de A. Lo mismo sucede, si hacen las cuentas, para la matriz reducida B. Es decir, llegan a la identidad sobre 2 o a la identidad sobre la dimensión del espacio de Hilbert de B. Es decir, que estos estados están máximamente mezclados, ¿sí? Por lo que vimos recién, cuando llegamos a que la matriz se podía escribir como la identidad sobre la dimensión, decimos que estaba máximamente entrelazados. Esto quiere decir, de otra manera, que las matrices de densidades reducidas son mixtas. ¿Está bien? Ahora bien, ¿qué pasa si en vez de darnos este estado, ¿sí? Tenemos un estado un poco más feo? Como por ejemplo este de acá. Bueno, el ítem C del ejercicio es hacer lo mismo que hiciste recién, pero para este estado. ¿Está bien? Entonces vamos a tener que calcular la matriz reducida, perdón, la matriz densidad total AB, después ver cuántas son las matrices reducidas, ρ sub A, ρ sub B, y después más adelante, una vez que tengamos estas dos, nos pide que veamos las entropías, ¿sí? Pero por lo pronto queremos ver las matrices densidades, tanto del sistema total, AB, como del sistema reducido, ρ sub A y ρ sub B. Entonces, bueno, si nos damos cuenta, esto es exactamente lo mismo que el ejemplo que dio Guillermo la vez pasada, del sistema separable, solo que en vez de llamarlo A y B, perdón, más y menos, acá lo llamamos 1 y 0. ¿Sí? ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, fíjense que este estado no es otra cosa más que un cuadrado de binomio. ¿Sí? Es decir, este estado lo puedo escribir como un producto de 1 en A más 0 en A, tensorial 1 en B, 0 en B. ¿Está bien? ¿Esto por qué es importante? Bueno, porque en este caso, lo que nos dice esto es que el estado es separable. ¿Está bien? Es decir, si sub AB, es decir, el estado del sistema total, lo podemos escribir como el producto de los estados de los sistemas. Es decir, como si sub A por si sub B. Como el estado es separable, como decir, los skets son separables, entonces las matrices densidades son puras. ¿Sí? ¿Cómo hacemos ahora para ver las matrices densidades reducidas? Bueno, la matriz densidad total es ket bra de si sub AB, si sub AB. Pero en este caso, que es separable, queda de una forma un poquito más linda, o si quieren organizada, como los estados en A por los estados en B. Entonces, cuando yo quiera calcular la matriz reducida de A, es decir, tenga que trazar sobre B, todo lo que me dependa de B va a desaparecer y nos va a quedar solo lo de A. Es decir, ρ sub A va a ser solamente este primer término y ρ sub B va a ser este segundo término. Por eso está bueno trabajar con estados separables porque se reducen mucho las cuentas, son más inmediatas, ¿sí? Lo único que nos quedaría por hacer es, ok, expandir esto un poquito más claro. Bueno, si hacen eso, tienen que multiplicar este estado, por ejemplo, por sí mismo y van a llegar a esto de acá, ¿sí? Que era lo esperable. Entonces, en este caso, nos dimos cuenta que el estado era separable y por lo tanto las matrices de densidad resultaban puras. Ahora bien, ¿qué pasaba si alguien no se daba cuenta? ¿Sí? Dice, pero pará, ¿cómo te diste cuenta? Pues yo no me di cuenta de esto. Bueno, obviamente no es la única forma de hacer esto y se puede hacer la cuenta explícitamente. ¿Está bien? Entonces, veamos cómo llegamos a los mismos resultados, es decir, que la matriz densidad es pura, pero sin darnos cuenta que el estado es separable. Bueno, primero que todo, la definición, como venimos diciendo hace poco, es braquetear o bracear si sub AB por sí mismo, ¿sí? Este caso, como decía antes, nos da una matriz de densidad que se escribe de esta manera, en donde ya la escribo directamente como matriz, porque fíjense que si yo lo escribo en términos de bra y ket, son 16 términos, ¿sí? No valía la pena escribirlo, ¿sí? Pero fíjense que acá tenemos los 16 términos, son todos contra todos, básicamente. Es
0 con el 0, y el 0 con el 1, y el 1 con el 0, y el 1 con el 1, tanto de A con el de B, ¿sí? O sea, todos los términos que podés tener, los tienen. Entonces, en este caso la matriz total se escribe de esta manera. Ahora bien, ¿cómo calculamos las matrices reducidas? Bueno, como bien sabemos, hay que tracear, es decir, tomar el bra y tomar el ket sobre los estados de B si queremos la matriz reducida de A, ¿sí? Entonces, si calculamos la matriz reducida de A, lo mismo va a ser para B, tenemos que braquetear por izquierda con el 0, y por derecha con el 0, y con el 1 también, ¿sí? Que son los estados de nuestro sistema B. Si hacen eso, van a hallar a que de los 16 términos se reducen a estos 4 de acá, que son exactamente los mismos que habíamos llegado a la ecuación 22 y 23, sin haber hecho todas estas cuentas, ¿sí? En forma matricial, esto es un poquito más lindo, y se escribe como un medio de esta matriz que tiene todos unos en todos lados, ¿sí? En este caso lo escribo como matriz porque es más fácil de hacer cuenta que es un estado puro, porque si calculan el cuadrado van a ver que es el sí mismo, ¿sí? Esto es sencillo porque si multiplican la matriz por sí mismo, van a llegar a un cuarto por una matriz que tiene todo 2 en todos lados. Entonces, bueno, si simplifican, van a llegar a la misma ecuación de ahí, ¿sí? Entonces, si no se dan cuenta que es separable y por lo tanto la matriz de densidad es pura, pueden hacer las cuentas y van a llegar al mismo resultado. ¿Está bien? Cualquiera de una manera, llegamos a Roma. Ahora bien, ya tenemos las matrices de densidades en todos los casos, ¿sí? O sea, tenemos un estado que tiene que es separable, otro estado que es mixto. Lo que nos pregunta el ejercicio ahora es que veamos cuánto dan sus entropías. ¿Está bien? Bueno, esto no hay que hacer muchas cuentas porque lo que vimos recién ya sabemos cuántos van a valer sus entropías. En el primer caso, es decir, en donde tenemos el máximo entrelazamiento, que fue el ítem A, las entropías van a dar log 2. ¿Sí? ¿Por qué van a dar log 2? Porque nos da la dimensión del espacio de Hilbert, ¿sí? En cambio, en este último ítem, el ítem C, en que tenemos estos 16 términos, las matrices densidades reducidas o las entropías de entrelazamiento nos dan 0 porque son puros, ¿sí? Obviamente, si no nos damos cuenta de esto, podemos calcular sus autovalores y autovalores hasta ahora mejor dicho, y ver explícitamente cuánto es. Entonces, si no nos acordamos que al tratarse de un estado puro o un estado mixto, la entropía da 0 o la dimensión de H en cada caso, bueno, calculamos los autovalores, ¿sí? El primer caso es calcular los autovalores de la matriz identidad, o identidad sobre 2. Entonces los autovalores dan un medio, ¿sí? Dan lo mismo. Entonces la entropía, como habíamos visto recién, da efectivamente el logaritmo de 2. En este caso, cuando calculan los autovalores de esta matriz, les dan 0 y 1. Entonces las matrices densidades, perdón, las entropías de entrelazamiento, es decir, las entropías asociadas a las matrices de densidades reducidas, nos dan 0. ¿Está bien? Entonces, si no tienen ganas o no se acuerdan de qué implicaba que un estado sea puro o entrelazado, o si no tienen ganas de calcular autovalores, pueden usar estos resultados. Así como también vale lo inverso. Es decir, si no se acuerdan cómo calcular autovalores, si tienen un estado puro o un estado mixto, pueden usar directamente esto. Ahora bien, lo último que podemos ver, y es lo último que nos pide el ejercicio, es lo siguiente. Tenemos las matrices densidades para el sistema total y para los sistemas reducidos en ambos casos. Es decir, cuando tenemos un sistema mixto y cuando tenemos un sistema puro. A su vez también tenemos las entropías asociadas a esos sistemas, pero tenemos las entropías de entrelazamiento para los sistemas A y para el sistema B. Lo último que nos faltaría es calcular la entropía para el sistema total, AB, y ver que se cumple la propiedad de subaditividad. ¿Sí? Fíjense que es subaditividad, no subaditividad fuerte, que es lo que vimos recién. Recién, hace unas guías. ¿Sí? Subaditividad a secas, es decir, que la entropía del sistema AB es menor o igual que la suma de las entropías de las partes. ¿Está bien? Esa es la subaditividad a secas. La fuerte
es lo que vimos la vez pasada, que es un caso más fuerte, obviamente, y más general, ¿sí? Que involucraba otro sistema y ahí había que ver las intersecciones y las uniones y demás, ¿sí? Entonces, bueno, ya tenemos las entropías de las partes, lo que nos falta es ver las entropías del sistema total. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, en este caso no tenemos más opción que calcular los autovalores, ¿sí? Y en ambos casos, los autovalores nos dan 1, 0, 0 y 0. ¿Está bien? Esto es simplemente una conciencia, ¿no? O por lo menos hasta donde sé, ¿sí? No es que tengan algo que ver, ¿sí? Tanto para el ítem A, en donde el sistema es mixto, para el ítem B, donde el sistema era puro, los autovalores de la matriz densidad total nos dan lo mismo. Entonces, en ambos casos, la entropía asociada al sistema total nos va a dar 0. En particular, para el primer caso, se cumple su aditividad porque el logaritmo de 2 es más grande que el logaritmo de 0. Y en el siguiente caso, es decir, en el ítem C, también se cumple, solo que se cumple la igualdad. Es decir, llegamos a que la entropía para el sistema total es igual a la suma de las entropías de las partes. ¿Está bien? Entonces, estos dos eran los ejercicios que quería contar, que van a ser las cuentas, digamos, van a ser las mismas que van a tener que ser a lo largo de toda la guía. Es decir, las cuentas se van a repetir una y otra vez. En ese sentido es un poco repetitiva la guía, pero lo que tiene interesante es que ustedes interpreten los resultados, ¿sí? Es decir, ok, cuando se trata de un estado puro, cuando se trata de un estado mixto, ¿qué es lo que pasa? Bueno, obviamente lo que pasa es básicamente lo que estuvimos charlando recién, y las cuentas son estas que conté, ¿sí? Siempre van a tener que calcular autovalores, autovectores, calcular entropías, calcular trazas parciales, etcétera, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda sobre esto? Porque acá termino los ejercicios y ahora voy a hacer unos pequeños comentarios de la guía también que creo que les va a servir a ustedes, ¿sí? Pero estos dos ejercicios, ¿alguien tiene alguna duda o algunas dudas? Juanma, ¿viste las entropías de, digamos, el estado total, Sí, tanto para el caso en el que las matrices reducidas son estados puros como para el otro caso? sí, Viste que las entropías te dan cero. sí, Eso sí. es porque el estado lo estamos describiendo como un ket, ¿no? O sea, es un estado, tiene que ser un estado puro. Bueno, en este caso, claro, fíjate que ya los ejercicios parten diciendo, dado un estado puro, ¿sí? Acá no encuentro, acá. En este caso, este es un estado puro, como nos dice el ejercicio, y el otro caso también, es un estado puro en el sentido no de que sea separable, sino de que es puro en la matriz densidad. ¿Está bien? Yo acá cuando conté eso, es cierto, y gracias por aclararlo, Gonza. Eh, Acá. Cuando presenté entrelazamiento, dije, dado un estado puro, y lo separé así. Y en base a los estados puros, definimos lo que era separable o producto o entrelazado. Todo lo que vamos a ver en la guía, si no recuerdo mal, no sé, Guillem, si por ahí vos te acordás mejor, ¿no? Pero todos los de la guía van a ser estados puros que pueden ser separables o entrelazados. ¿Está bien? Ahora, este estado puro es el estado puro total, como decís vos, Gonza, y por eso tiene sentido que nos dé cero, pero las matrices densidades reducidas, ahí nos pueden dar puras o mixtas. ¿Está bien? Esa era la jerarquía que hablaba al principio de la clase. Entonces sí, en ese sentido tiene sentido que las dos no den cero, porque ambas serán puras, pero totales. Ahí está la sutileza, no las parciales. Sí, sí. Claro, genial, Juanma. Buenísimo. Ah, y acá lo que decía, ¿sí? O sea, esto lo definimos para un estado puro, pero cuando tenemos estados mixtos, también se pueden hacer la definición de algo separable y algo entrelazado, ¿sí? Es un poquito más complicado, pero la idea es la misma. O sea, si yo lo puedo escribir como un producto entre dos cosas, es separable, y cuando no lo puedo escribir como un producto, es entrelazado. ¿Cuál es la sutileza? Bueno, cuando el estado puro, la matriz densidad es ket-bra de sí. Cuando es mixto, es la suma de los estados con una probabilidad. Entonces, nada, es un poquito más tedioso escribirlo, pero conceptualmente va a ser lo mismo, ¿sí? Yo por eso presenté solo estado puro, ¿sí? Pero para mixto también vale. Sí, sí.
¿Alguna otra duda sobre estos ejercicios? Ahora igual voy a seguir explicando algunas cositas y igual me pueden consultar al final, ¿sí? Pero antes de cerrar estos ejercicios, ¿alguien no entendió algo? Perfecto. Ahí dicen todo claro. Bien, entonces lo que quiero explicar va a ser lo siguiente. Esperen que voy, por ejemplo, acá. Nosotros teníamos, o acá voy a ir mejor, que está un poquito más comprimido. Tenemos esta matriz densidad total, AB, que los podíamos escribir de esta manera, ¿sí? Es decir, eran 4 términos, con un factor 1/2, etcétera, ¿sí? En forma matricial dijimos que era esto, y la base a utilizar era esta de acá. Ahora bien, dije, calculamos las trazas parciales, es decir, las matrices de densidades reducidas, y lo que hacemos es multiplicar a izquierda a derecha, o mejor dicho, tomar ket y tomar bra, de los estados B. Es decir, esto de acá, ¿sí? Si hacían esto, cuando multiplican 0 por izquierda, 0 por derecha, acá tanto como con el 1 también, y van a ya estar empezando acá. Ahora, la duda que puede surgir, o que por lo menos creo que por ahí puede surgir cuando lean el ejercicio 8, es la siguiente. ¿Qué pasa si quieren tomar traza parcial, que es simplemente sumar sobre estos estados, pero sobre esta matriz? ¿Sí? Es decir, matricialmente tomar traza es sencillo, ¿no? Es sumar sobre las diagonales y listo. Eso lo hacen en Python, matemática, donde quieran, se los hace automáticamente. Ahora, ¿qué es tomar traza parcial? ¿Sí? Y digo, ¿qué es tomar en forma matricial? Porque no es sumar sobre la diagonal. Es como sumar sobre una diagonal, pero de una forma medio rara. Es la diagonal, pero de un sistema. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir tracear parcialmente en sentido matricial? ¿Sí? Fíjense que esta matricidad es una matriz, obviamente, y esta expresión de acá tiene toda la pinta de decirnos, ok, dado una matriz, multiplícate por un vector o una matriz y por su transpuesto, ¿no? O por no menos eso es lo que me dice a mí, no sé. Entonces la pregunta, que es la misma pero la reformula de otra forma, es, ¿se puede pensar a este producto o a un producto tensorial en forma más general como matriz? ¿Sí? Acuérdense que esta notación de acá en realidad es algo un poquito más comprimido y es la identidad en A, producto tensorial en B, y acá lo mismo. Identidad en A, producto tensorial en B. ¿Está bien? Entonces lo que digo es, ¿se puede escribir esta traza parcial o lo que es lo mismo estos estados en forma matricial? Cosa de decir, ok, dado esta matriz, multiplico a izquierda por una matriz y a derecha por la matriz traspuesta y obtenemos este resultado. ¿Sí? ¿Se entiende la pregunta que estoy haciendo? Ahora voy a explicar a dónde voy. ¿Pero se entendió? Cambio de base. Bueno, sí, en definitiva vas a hacer eso. ¿Sí? Vas a cambiar la base. Pero fíjate que acá, digamos, la cuenta que estás haciendo no es un cambio de base, sino es tracear, o sea, multiplicar solas por las cosas en B. Pero sí, viene por ahí el tema. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, si se entendió la pregunta, voy a pasar a explicar un poquito ahora. Y pido perdón porque yo no tengo para dibujar, así que voy a anotar con el mousepad y va a salir muy feo, obviamente, pero pongámosle un poquito de onda. Entonces, bien, como decíamos, para empezar, la anotación, por ejemplo, esta de acá, se ve lo que escribo, ¿no? Bien, para arrancar, esta anotación, es decir, lo que estamos ensanguchando es la identidad en A
Ahí va. Retomamos la segunda parte, obviamente voluntaria, ¿no? Para hacer un break de la pregunta. Bien, entonces, aguanten que agarro el lapicito para anotar. Ahí va. Ven que primero voy a escribirlo como texto, porque creo que esta parte va a ser más fácil verla como texto. Se ve ahí, ¿no? Lo que escribo. No se ve. Ok. A ver ahí. No, no se ve. Ahora sí. Ok, listo. Entonces agarro el lápiz. Ahí sí, ¿no? Tampoco. Ok, entonces, esperen que dejo de compartir. Claro, iba a ser esa. Ahí se ve, ¿no? Buenísimo. Bien. Entonces, aguanten que borro. Y ahí continúo. Entonces, lo que decía antes de llegar al momento clave es, primero de todo, hay que entender a la notación. Esto de acá, que esto es un ket, ¿sí? Póngale un poquito de ganas, es la identidad en A, producto tensorial, 0 en B. ¿Sí? Eso es lo primero de todo. Es decir, tengan en cuenta que lo que estamos haciendo cuando nos sanguchamos, es decir, traceamos sobre B, en realidad no es solamente B, sino también tenemos en cuenta lo que pasa en A, solamente que es una identidad, y por lo tanto medio que nos lo olvidamos, ¿sí? Ahora bien, la matriz densidad la calculamos, a ver si escribo, ahí se ve, No, no se ve. si le doy enter tampoco. Sí, ahí sí. Ok, entonces voy a escribirlo, le doy un enter. Ok, esperen que hay una pregunta, ahí Facu dice, o sea, ¿es legal hacer producto tensorial entre matriz y VRA? Para que se me fue el chat. ¿Es legal hacer producto tensorial entre matriz y VRA? ¿Vos qué decís por esto de acá? O sea, matriz te referís a la identidad. Ok, claro. Sí, sí, sí. El tema es entender qué son estos VRA y estas matrices, em, ¿cómo se dice? Estas identidades. ¿Sí? Vimos que el espacio de Hilbert de todo el sistema en realidad era en este caso, ¿sí? De 4 por 4, es decir, que nuestros sistemas eran de 2 por 2. Entonces, este producto tensorial es la identidad de 2 por 2 y este ket en realidad es un ket de 2 por 2 también. Pero sí, obviamente. Bien. Entonces, voy a decirlo y ahora espero que cuando lo diga aparezca, es la matriz densidad reducida, ¿sí? Es una suma, ahora lo doy enter así se ve, ¿sí? Es una suma de los estados, o mejor dicho, es una suma de la matriz densidad
total, a su vez, ensanguchada por estas dos cosas. ¿Sí? Y acá, aguanten un segundo que termino de escribir. Tengan paciencia, ¿eh? Ahí va, ahí se ve. Lo que digo, la matriz de densidad reducida, Rho sub A, es sumar sobre los estados de B. Es decir, la identidad en A por los estados en B ensanguchan a la matriz de densidad AB. ¿Está bien? Esto es lo que digo acá. Entonces, esta de acá sería la forma, si quieren, un poco más general y formal de cómo se calcula la matriz de densidad. Como decía recién, la identidad no se tiene en cuenta porque justamente es una identidad, ¿sí? Pero formalmente sería esto. La pregunta que hice recién y lo que reformulo ahora entonces sería, ok, entonces, ¿cómo aplica esta parte de acá? Esperen que me apareció un cuadrado. Entonces, ¿cómo aplica esta parte de acá? O esta parte de acá, si es lo mismo. ¿Sí? Es decir, esta parte de acá, la identidad por el ket k, o identidad por el bra k es lo mismo, ¿sí? ¿Cómo se escribe en forma matricial? De forma tal de cuando yo lo multiplique por AB y después lo multiplique por esta matriz a su vez, nos devuelva efectivamente lo que queremos. Bueno, para ver eso, lo que tenemos que ver es cómo actúa entonces estos operadores de acá. ¿Está bien? Entonces, lo que hacemos, voy a escribir de vuelta, sepan disculpar. Es decir, ahí va, tengan paciencia. Termino de escribir acá. Esto acá digo, ¿sí? Tenemos la identidad por el ket k y lo aplicamos a un estado ij. ¿Sí? Y queremos ver cuánto nos devuelve esto de acá. ¿Sí? Si hacemos eso, esto nos va a dar nos devuelve esto de acá. ¿Está bien? Cuando aplicamos la identidad al primer elemento, IJ, fíjense que acá estoy usando un abuso de notación, porque formalmente esto sería I en A, J en B, pero justamente para familiarizarnos con la notación estoy cambiando un poquito, es decir, nos estamos embarrando a propósito. Cuando hacemos eso, cuando aplicamos la identidad a I, nos devuelve obviamente I, pero cuando aplicamos el estado K con el estado J, eso nos devuelve una delta. ¿Está bien? Entonces, este primer término, la identidad por el ket K, aplicado a un estado genérico IJ, nos devuelve el estado I por una delta de IJ. Perdón, acá me equivoqué, es una delta de KJ. Que fui acá, volví a escribir todo. Ahora sí. Una delta de KJ, perdón, ¿sí? Entonces, en I, los bra, o los kets, o los vectores, más genéricamente, llamémoslo, se mantienen igual, pero cuando aplicamos la traza sobre B, lo que nos aparece es una delta. Entonces, esto de acá lo podemos escribir de forma matricial. ¿Está bien? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, vamos acá con una matriz. Esta matriz la vamos a escribir, o mejor dicho, les pregunto a ustedes. Si consideramos este sistema, así que es el sistema total de 4×4 o de 2×2, los partes, ¿de cuánto va a ser esta matriz? A ver si se dan cuenta. A ver si me están siguiendo también. Les doy una pista, ¿sí? Rho es de 4×4.
Ahí Facu dice de 2 por 2. ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? 4 por 4. Es como un punto intermedio entre esos dos. Esta matriz va a ser de 2 por 4. ¿Sí? Fíjense que ahora con el diario del lunes es fácil, ¿no? De verlo, pero la matriz de densidad total era de 4 por 4 y las reducidas nos quedan de 2 por 2. Acuérdense de eso, ¿sí? Entonces, para que nos quede de 2 por 2, la matriz que tenemos que multiplicar va a ser a izquierda una de 2 por 4 y a derecha una de 4 por 2. ¿Está bien? Esto es así porque, imagínense que tenemos acá esta matriz. Lo que estoy diciendo es, ok, como base vamos a tomar para las columnas una cosa y para las filas otra cosa. Y esto es así porque estamos viendo cosas distintas. O mejor dicho, cuando aplicamos este operador o esta matriz, nos devuelve algo de una dimensión menor. ¿Sí? Fíjense eso. Entonces, la base para las columnas, ¿sí? Que va a ser arbitrariamente también, va a ser, por ejemplo, en este caso, el 1, 1, un 1, 1 medio epiléptico. Acá va a ser un 1, 0. Acá va a ser un 0, 1. Y acá va a ser un 0, 0. Obviamente las puedo haber ordenado al revés y esto es lo mismo, pero la base va a ser esta. Las filas, en cambio, van a ser 1 y 0. ¿Sí? Y fíjense, ¿por qué esto es así? Bueno, cuando yo ensangucho con un bra, es decir, con este a izquierda, lo que tenemos es que ensanguchar solamente con un estado. ¿Sí? Es decir, este elemento, la identidad por el ket en B, es un elemento que vive, o mejor dicho, que tiene 4 columnas y 2 filas, y es así porque cuando lo multiplicamos por la matriz densidad total, que tiene 4 filas y 4 columnas, espera, ¿cómo se dice? O sea, tienen que machear las dimensiones. ¿Sí? Entonces, fíjense, vayamos con algunos elementos de matriz. Para arrancar, esto vamos a tener que hacer alguna diferenciación. Y espero que con esto se entienda un poco mejor. Fíjense que hasta acá llamamos K a los estados de B, pero genéricamente. Ahora acá entra la diferencia. B consta de dos estados, que son el 0 y el 1. Y esta delta de K, o KJ, va a ser distinta si estamos en un estado 0 o en un estado 1. Entonces, para arrancar, veamos, por ejemplo, qué pasa cuando consideramos la identidad por el 0. Bueno, eso pasa una sigma, pero es un 0, ¿sí? Para ver esto, la delta, noten, nos queda la delta de 0J. ¿Está bien? Entonces, todas las cosas que no sean J igual a 0, nos van a dar 0. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, bueno, acá no aclare, ¿no? Pero 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0 es sí J. Entonces, en este caso, tenemos J igual 1. Entonces, acá nos queda, independientemente de lo que sea I, 0, 0. Porque J es igual a 1. Lo mismo sucede con el 0, 1. Porque tenemos J igual a 1. Nos queda 0 y nos queda 0.
Ahora, la pregunta es, ok, ¿cuánto vale cuando j es igual a 0? Bueno, cuando j es igual a 0, la delta nos da 1, y lo que nos queda es ensanguchar i por lo que es. Bueno, fíjense que básicamente estos vectores i son los vectores identidad, y nos quedan el 1, 0, el 0, 1, o dicho de otra forma, cuando yo ensangucho este 1 con este 1, nos queda 1. En cambio, cuando hago este 0, que sería el i, con este 1, que es el i, nos queda 0. Y lo mismo sucede acá, solo que en forma inversa. Es decir, acá nos queda 0, y acá nos queda un 1. ¿Está bien? Ahora, esta es la matriz cuando tenemos la identidad por el 0. ¿Qué pasa cuando tenemos la identidad por el 1? Y acá voy a usar otro color. Usemos, no sé, el verde. ¿Qué pasa cuando tenemos el 1? Bueno, los resultados van a ser lo mismo, solo que se van a correr, ¿sí? La delta ahora va a ser la delta de 1j. Entonces, todo lo que sea j igual 0, van a morir. Entonces, en el caso en donde queremos ver el elemento, o mejor dicho, el producto de identidad por el 1, en este caso nos va a quedar el 0 acá y un 0 acá, porque fíjense que j es 0, y este caso también, porque j es 0. 0 acá y 0 acá. En cambio, cuando j vale 1, la delta vale 1, y lo que nos queda es ensanguchar este vector i. Obviamente, como pasa antes, cuando ensanguchamos este 1 con el i1 de acá, nos queda un 1 acá, acá nos queda 0, y acá pasa lo mismo, pero de manera inversa. Es decir, acá nos queda 0, y acá nos queda 1. ¿Está bien? Entonces, cuando tenemos un producto de este estilo, podemos hacerlo matricialmente, pero hay que ver bien cómo escribir estos productos tensoriales de forma matricial. ¿Cómo escribimos los productos tensoriales de forma matricial? Bueno, es esta forma de acá. Tenemos que ver cómo actúa esta identidad, producto tensorial, un vector de B en este caso, pero lo mismo vale para A, y llegamos a que actúan de la siguiente manera, que es esta de acá. Esta actuación va a depender de qué vector de la base de B esté viendo. Si yo estoy viendo la identidad por 0, es esta cosa. Si estoy viendo la identidad por el 1, va a ser otra cosa. Entonces el resultado final va a ser multiplicar esta matriz por ρ a b por esta matriz traspuesta, y lo mismo para el otro estado. Es decir, voy a tener que sumar sobre los estados de 0 y los estados de 1. ¿Está bien? Entonces, la manera en la que actúa un producto tensorial de forma matricial, es decir, esta es la forma en la que se toma una traza parcial de manera matricial, es la manera en la que van a tener que hacer el ejercicio 8. ¿Está bien? Cuando vean el ejercicio 8 van a ver que les dan una forma de calcular trazas parciales que por ahí a priori puede resultar un poco, no sé, inesperado. Es decir, ok, ¿por qué es esto? Bueno, la duda, o mejor dicho, se escribe de esa manera porque no hay una forma de calcular trazas parciales, pero sí de trazas, obviamente, ¿sí? Trazas sabemos que es sumar diagonales, pero trazas parciales no sabemos qué es lo que hay que hacer. Entonces, la manera correcta de hacer las cosas es definir en forma matricial lo que es este producto tensorial. Y es lo que acabamos de hacer acá para este caso, que es una matriz de, o mejor dicho, es un sistema compuesto de 4×4. ¿Está bien? ¿Se entendió esto de acá? Perdón la anotación, pero es un quilombo escribir, ¿sí? Pero ¿se entendió cómo es el procedimiento? Buenísimo. Bueno, entonces, esperen que voy a dejar de compartir. Voy a hacer otro comentario sobre otro ejercicio. Este va a ser 5 minutitos. Y ya terminamos, ¿sí?
Aguanten que... ¿Se ve la guía ahí? Buenísimo. Bien, el último comentario es sobre el ejercicio 6. Vamos a leerlo para que se entienda de qué viene la mano. Y ya con esto cerramos, ¿sí? Antes de arrancar lo que les decía, ¿sí? El ejercicio 8, que es este de acá, trata de probar con la compu su aditividad fuerte. Para eso les dice primero que no llegaste a escribir nada. Ah, no, pero estoy viendo chats viejos. Ahora sí. El primer paso es generar una matriz de 2x2 al azar, y fíjense de ciertas cosas, pero el paso B, este sí es el importante, que es lo que acabo de explicar, es sobre trazas parciales. Fíjense que las trazas parciales es esto de acá, ¿sí? Es decir, ¿por qué nos dice que la matriz de densidad reducida se calcula como la suma de estas cosas? Son identidades por entidades por estos vectores de acá. Bueno, es así por lo que vimos recién, ¿sí? Cuando yo traceo sobre un estado C, lo que hago es identidad en A y B y sumo sobre los vectores en C. En el caso en que sea A es esto acá, en el caso en que sea C es esto acá. Y bueno, justamente lo que acabamos de explicar es este ejercicio, pero de forma analítica. Así que, ¿sí? No, vuelvo al ejercicio 6 ahora. El ejercicio 6 nos dice que tenemos tres estados, ¿sí1, ¿2 y ¿3, que vienen a representar estados de una partícula de spin 1 medio. Más o menos son los autoestados de sigma z, que tienen estos autovalores, y los estados son equiprobables. Y nos pide que calculemos la entropía de Shannon y la entropía de von Neumann. ¿Sí? O sea, es un ejercicio bastante tranquilo, pero tiene algunas sutilezas. La primera de todas, ¿sí? La entropía de Shannon, obviamente ya la pueden decir ahora, que ¿cuánto es? Exactamente, es log 3, ¿sí? Tenemos tres estados, ambos tres, o no sé, triple 3, son equiprobables. Entonces, la entropía de Shannon sabemos que va a dar logaritmo de 3. ¿Está bien? No, eso es un resultado intermedio, simplemente para charlar ahora. La entropía de Shannon, fácil de calcular, son estados equiprobables, listo. El tema es calcular la entropía de von Neumann. No voy a hacer la cuenta, les voy a decir. La entropía de von Neumann, obviamente, nos va a dar más chica que la entropía de Shannon y particularmente nos da logaritmo de 2. ¿Sí? Simplemente un resultado que nos da es eso ahí. Lo interesante de este ejercicio es que nos dice que si en vez de tener estas partículas, tenemos n partículas, pero preparadas de esta manera, entonces la entropía de Shannon y la entropía de von Neumann coinciden. ¿Sí? Y eso es importante, porque nosotros vimos recién que la entropía de von Neumann iba a ser siempre menor que la de Shannon, que en este caso en particular se cumple, o sea, el logaritmo de 3, que es la de Shannon, es más grande que el logaritmo de 2, que es la entropía de von Neumann. Ahora, en el caso en donde en vez de tener una partícula tenemos n partículas, eso ya no sucede y las entropías coinciden. Es decir, ambas entropías dan logaritmo de 3. Acá les da una sugerencia y dice que consideren tres vectores unitarios y reales que formen estos ángulos, o sea, multiplican dos vectores y le da a una constante c, y bueno, les da los autovalores. Esa es una forma para resolver el ejercicio que van a tener que usar. Acá lo importante, o me parece que por lo menos para nosotros lo importante es que ustedes discutan, entiendan por qué sucede esto cuando n va a infinito. ¿Sí? Yo ya les tiro a una punta para quienes lo quieran hacer. Cuando n va a infinito, fíjense cómo depende esta C o este producto interno de n. ¿Sí? Van a ver que sucede algo y eso tiene una implicancia sobre la pinta que tienen esos vectores. ¿Está bien? Pero este ejercicio así por sí solo es medio que no dice nada. ¿Sí? Lo importante acá, esto no lo tienen que entregar, si no recuerdo mal. O por ahí sí, no me acuerdo. Lo importante es que discutan ese límite. O sea que, ¿por qué? Cuando yo tengo una sola partícula, la entropía de Shannon y la de von Neumann da distinto, pero como tenemos n partículas, con n teniendo infinito, las entropías coinciden. ¿Sí? Fíjense eso, no hace falta que lo charlemos ahora, lo pueden escribir en el foro, lo vemos en la clase que viene, como quieran ustedes, pero lo importante es que piensen por qué pasa esto.
¿Está bien? ¿Alguien tiene alguna duda de toda la Juanma, clase de hoy? efectivamente, perdón. Sí. Solo quería reafirmar lo que dice Juanma, que efectivamente no hay que entregar el 6. Ok, buenísimo. No hay que entregar en 6. Y el ejercicio en sí, como digo, es lo mismo de siempre. O sea, multiplican vara con catch, calculan matrices de densidades, calculan autovalores, es lo mismo de siempre. Solo que lo lindo de este ejercicio es, nada, darse cuenta por qué cuando un número infinito pasa esto. Así que quienes tengan ganas de hacerlo discutir, lo vemos en la clase que viene, lo vemos en el foro, como quieran ustedes. Bien, ¿alguien tiene alguna duda de la clase de hoy? Si no, dejo de compartir y ya vamos a consultas. Bien, entonces dejo de grabar y de compartir y vamos con las consultas.